Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por estar acá. Sabemos que en los momentos de campaña siempre es difícil encontrar a los candidatos, así que muchas gracias. No, al contrario. Yo te agradezco. Había venido ya hace un tiempo Sí. a este estudio, con mucho gusto. Lo que a veces sucede es que en campaña uno no tiene tiempo material para visitar a todos los programas y todos los lugares que querría, pero bueno, hacemos el máximo esfuerzo y valoro la invitación. Además, Córdoba es una provincia muy vasta en municipios y demás que hay que recorrer. Muy grande, además. Sí, Muy sí, grande, sí, ¿no? sí. Carlos, ¿cómo es esto de la lista corta? ¿Por qué la lista corta y por qué esta decisión de Schiaretti de, en la jerga común, de no jugarse por nadie? Bueno, a ver, para entender un poco la lista corta hay que entender a Córdoba. Si uno no entiende a Córdoba, si confunde la capital alterna Río Cuarto con Zaira o cosas por el estilo, difícilmente pueda entender qué significa esta boleta de Juan, como nosotros le llamamos. Porque entender a Córdoba significa entender la complejidad que la sociedad cordobesa tiene. Significa entender cómo Juan Schiaretti obtuvo el 12 de mayo el triunfo después de 20 años de sucesivas gestiones de él y de la Sota, por casi el 60% de apoyo de los cordobeses. Supone entender que no se puede borrar así de un plumazo lo que significa ese 60%, porque un 25, un 28, un 30% pueden ser quienes siguen al peronismo, quienes son peronistas. El núcleo duro, digamos. El resto no son peronistas, son cordobeses que valoran la gestión de Unión por Córdoba y ahora de Hacemos por Córdoba, una y otra vez durante todos estos años, y que nos han dado, contra todos los pronósticos, 4 años más de vigencia en esta provincia para que nosotros sigamos manteniendo este criterio amplio, respetuoso de esta diversidad que tienen los cordobeses y que la expresan, y cuyo mandato nosotros interpretamos que en este contexto en que se ha dado la PASO y que se da esta elección nacional, que no es la que nosotros buscamos de una tercera vía, que planteara el fin de la grieta, el gran acuerdo que ahora algunos ya se están en buena hora dando cuenta que sin ello va a ser muy difícil sacar este país adelante. Bueno, entender toda esa complejidad significa entonces claramente entender por qué esta boleta corta, por qué la boleta de Juan Schiaretti prescinde del tramo presidencial y sí marca con toda contundencia, con toda fuerza, que quienes hemos defendido la provincia durante 20 años con un gobierno, con otro gobierno de distinto signo, lo vamos a seguir haciendo y no vamos a estar privilegiando o la orden del partido o la cerrazón de una oposición, sea a quien sea que le toque protagonizar esta, de que lo que hace el que está en el gobierno ahora, que a lo mejor es contrario al que estuvo, está todo mal y hay que oponerse a todo. Bueno, esto me parece a mí que explica muy sucintamente, pero explica el porqué de la boleta. Es como que comparten electorado con cualquiera de los dos, porque con Claro. semejante número que obtuvo Schiaretti en mayo, a los 3 meses nos hemos encontrado con que Macri también obtuvo un muy buen número, entonces indefectiblemente se comparte electorado y ahí es donde queda como entrampado Schiaretti de decir, bueno, que elijan lo que quieran para presidente, gracias por haberme elegido a mí, y el presidente que sea, con ese nos llevaremos bien. Bueno, es una manera de mirarlo. No cabe duda que compartimos electorado, pero visto solamente así, pareciera una cuestión de cálculo, de conveniencia electoral. Y esto es más que eso. La boleta corta expresa más que eso, expresa precisamente una manera, un modelo, una forma de relacionarnos que tenemos los cordobeses, donde, digamos, concretamente en Córdoba no hay grieta. Nos han metido la grieta y por eso esta tremenda polarización, pero en Córdoba no funcionamos todos los días con grieta. No, acá hay una justicia independiente, más allá de todo lo que pueda haber que corregir, una justicia que tiene miembros en su superior tribunal
del anterior gobierno radical y que tiene miembros nombrados, pero que prescindió el entonces gobernador de la Sota de ser él el que lo decidiera. Aquí convivimos perfectamente en un clima donde hay discusión, hay denuncias, hay discusiones muy fuertes a veces, pero sabemos finalmente convivir. Aquí convivimos con fuerzas productivas diversas, con el campo. Nosotros no le hacemos la vida imposible al campo, no le pusimos nunca retenciones, no le pusimos la pata encima, confiamos en que el campo es uno de los puntales del desarrollo productivo de Córdoba, entonces al contrario, creemos que el trabajo conjunto con ellos, como hay pero sucesivos ejemplos en los últimos años, es lo que da resultados. Tenemos una excelente relación con la industria. Bueno, es decir, Córdoba tiene una diversidad que exige un comportamiento distinto. Cuando se nos puede decir a nosotros, bueno, pero esto de prescindir supone que les da igual. No, ¿saben qué es lo que nosotros querríamos? Que alguna vez se fijen más quienes tienen que tomar decisiones y armar sus modelos o plataformas electorales, más en lo que hacemos en Córdoba. Porque allí entonces veríamos con satisfacción, como vemos con satisfacción, que empezando por el último, hay candidatos a presidente que toman el ejemplo de la práctica del federalismo interno, en nuestro caso dentro de la provincia, generando capital alternativa como lo hemos hecho nosotros, como si fuera una novedad. Nosotros esto lo venimos practicando hace muchísimos años por decisión del ex gobernador de la Sota. Y así los programas que otros importan. Bueno, sería muy bueno esto de que a nosotros no nos da los mismos. Nos vendría muy bien tomar, creo como argentinos, sin soberbia, pero tomar muchos de los ejemplos que los cordobeses, no un gobierno, los cordobeses somos capaces de ofrecer una y otra vez a lo largo de los últimos años, y por algo Córdoba es mirada y es símbolo y es sinónimo fuera y adentro, sí, propios además, y extraños de progreso. Además se están copiando en muchas provincias, Así es. Por ejemplo, en Tucumán el tema ellos lo llaman boleto universitario, en San Juan también, digo, toman estos modelos que tuvimos en Córdoba y que todavía tenemos de boleto educativo, por ejemplo, o de boleto para adultos mayores, lo están tomando diferentes provincias, diciendo, bueno, es una forma de paliar la situación. En buena hora nosotros lo vemos con muy buenos ojos que se tome eso, pero digo, esto habla entonces de qué es lo que los cordobeses, cuando dicen, pero ustedes, ¿qué tantas cosas tienen que defender? ¿Por qué se creen distintos? No, nosotros no nos creemos ni distintos, ni mejores, nada por el estilo. Sí sabemos que lo que hemos logrado, vuelvo a decir, no un gobierno, sino los cordobeses, año tras año, en las últimas décadas, es mucho como para poder perderlo. Vamos y queremos seguir defendiendo el presupuesto para mantener la caja de jubilaciones con las jubilaciones más altas que se pagan en el país, queremos sostener los presupuestos universitarios de nuestras universidades, queremos sostener un complejo productivo que no admite más, como lo ha dicho el gobernador con toda claridad hoy, de que los insumos, las pymes, los industriales las paguen un 30% más, porque todos son muy guapos a la hora de formular estas peleas en términos teóricos, pero después nadie, ni este gobierno, ni el anterior, ni el otro, pudo ponerle el cascabel al gato a los grandes, a los monopolios que son los que generan en nuestro país y tienen el poder suficiente para que gobierne quien gobierne, siguen ejerciendo esa acción monopólica. Que eso ya lo demostró Schiaretti con aquella licitación de los gasoductos cuando pusieron todos el grito en el cielo porque, bueno, el gran proveedor no era Techín. Bueno, entonces Vendanza pero ojalá saltó, lo fuera Techín, pero a precios competitivos. Porque si no sale más barato traerlo de China pero a precios comprarse la Techín que tiene la fábrica en Campana. Entonces llega un momento que... Se puede ser muy progresista en la teoría, en el discurso, pero hay que hacer como hacemos en Córdoba, donde tomamos decisiones. Cuando vinieron por el campo, yo era ministro de Agricultura por entonces, nosotros nos plantamos y defendimos el campo. Y algunos nos decían, pero ustedes defienden un sector del privilegio oligárquico, como si las sociedades rurales de Córdoba y las de no Córdoba fueran hoy lo mismo que hace 100 años, 150 años en el país. Es un discurso perimido ya. No es entender cómo funciona
la producción de Córdoba, las fuerzas productivas de Córdoba. Si vos me preguntás a mí, como siempre nosotros decimos, lo suele decir muy seguido el gobernador, si hay un modelo de hombre capitalista, de empresario capitalista en serio en este país, el hombre y la mujer de campo. Porque partimos de que reinvierte lo que su ganancia permanentemente allí donde vive, allí donde tiene su explotación. Sí. Después de la construcción es lo que más derrama, porque en realidad... Si no, claro, a veces cuando uno no conoce el interior, cuando confunde las rutas nacionales con las provinciales, como le pasaba a un ex candidato a gobernador de Córdoba, oriundo de esta capital, bueno, entonces puede no palpar con claridad lo que esto significa para la vida y la economía de los pueblos, de los pueblos del interior. Bueno, y de Córdoba toda, porque en realidad todos terminan desde algún lugar yendo a la misma caja, ¿no? O sea, son todos, todos aportan. Bueno, todo eso hay que defenderlo. ¿Y cómo? Hay que defenderlo. Esa es la misión de la boleta corta. Esta es la misión del esfuerzo que le pedimos a los cordobeses, que se enfoquen por un momento o se desenfoquen de estas dos grandes flashes de la polarización, que es normal, porque en un país que va a elegir presidente, ¿en dónde va a estar la atención de la gente? Sino en esa categoría. Pero que se desenfoquen por un ratito y se enfoquen en lo que en el caso de Córdoba vale la pena enfocarse, es decir, y valoren quién va a estar mejor en condiciones de defender los intereses de Córdoba. Corten la boleta, corten ese tramo, no lo unan con el mismo tramo de otra boleta, lo pongan con el presidente que consideren mejor y eso vaya dentro del Yo ahora voy a ser abogada del diablo. Bueno, ¿cómo no? Digo, porque esto de defender Córdoba, de defender los intereses de Córdoba, de defender a los jubilados... sin embargo, Martín Yarlora y los diputados que desde algún lugar responden al gobernador Schiaretti cuando tuvieron que votar por la reforma previsional en la Cámara de Diputados, lo hicieron. Claro, ahí hay una cuestión que tiene que ver con algo que yo mencionaba recién. En el discurso, y para ganar elecciones, todos, como decía el tango, somos taitas. Ahora, cuando llegue el momento... y no me cabe duda que si Alberto Fernández es el próximo presidente, uno de los capítulos que va a tener que abordar va a ser el de ver de qué manera reordena, no digo reforma, pero sí reordena el sistema previsional. Porque a puerta cerrada todo el mundo lo dice. Lo que pasa es que la diferencia es que después, cuando llega el momento, entonces aparece esta linealidad. Como yo soy oposición, a mí no me interesa esto. Esto tiene que ver hasta con cuestiones como las que sucedieron el otro día, donde muchos gobernadores van a la Corte Suprema con un planteo que restaura, para decirlo en dos palabras, lisa y llanamente, restaura, o es un verdadero golpe, si la Corte fallara en relación al planteo, un verdadero golpe al desfinanciamiento del Estado Nacional, y eso le va a caer al propio Alberto Fernández si llega a ser presidente. Uno la verdad que no entiende. Ahora, uno puede decir, bueno, a mí como gobernador lo que me interesa es mi provincia. Y uno puede agarrar también decir como intendente, a mí lo que me interesa es mi localidad. Si la provincia se desfinancia es un problema de ella. No, es un problema de él también, y es un problema de las provincias, porque el desfinanciamiento del Estado Nacional es una cuestión que no se puede someter a discusión, so pena después de pagar carísimos costos. Altísimos costos. Entonces digo, estas cosas donde se dice, no, pero yo tuve una posición coherente. Tuviste esa posición coherente cuando te tocaba ser oposición. Cuando te toque ser oficialismo, vas a tener que explicar muchas cosas que antes supuestamente no explicabas. Pero volviendo a lo que yo le pregunté, o sea, Yarlora y la gente que responde acompañaron lo mismo, de la misma manera a Yarlora, a muchos de los diputados, incluso actuales del bloque Córdoba Federal, les dijeron de que era un error dar gobernabilidad al gobierno de Macri. Y después el tiempo... fue dando la razón al hecho de que si la crisis, si esa gobernabilidad no era provista, la crisis iba a profundizar y ahí iba a ser mucho peor. Si el próximo presidente va a necesitar gobernabilidad, más que nunca, va a ser precisamente por estas razones. Va a necesitar gobernabilidad porque sin gobernabilidad la crisis
que es muchísimo más profunda que la que se enfrentó y hubo que resolver o no resolver, porque finalmente el estado en que estamos indica que no fue así. Bueno, va a hacer falta también proveer gobernabilidad. De modo que hay que ser responsable en el manejo del Estado y en las decisiones que se toman cuando uno está de un lado del mostrador y cuando está del otro lado del mostrador, sin abandonar lo que cada uno tiene como rol impuesto por la gente. La gente a uno lo elige para gobernar, al otro lo elige para hacer oposición. No hay que mezclar las cosas, pero sí que hay que saber cuáles son los puntos comunes. Carlos, hoy es 10 de diciembre y usted asume como diputado nacional. ¿Cuál sería su primer propuesta, su primer proyecto para ingresar? Habría muchos temas para hablar. Pero algo que usted diga es esto. Bueno, yo puedo decir 3, 4 cosas como es revisar todo lo que significa la ley en materia de energías alternativas, energías renovables. Nosotros hoy en nuestra provincia tenemos una inversión millonaria en dólares en materia de etanol vía producción de maíz o a partir del maíz, porque los tucumanos lo tienen, una industria etanolera, pero a partir de la caña de azúcar. Esa inversión millonaria con miles de puestos de trabajo hoy está en riesgo de quebranto, precisamente por estas políticas de zigzag del Gobierno Nacional en materia energética, donde el secretario de la Producción un día dice una cosa respecto del corte o del precio del etanol, al otro día el secretario de Energía borra con el codo lo que el otro escribió con la mano. Y así vamos, y así estamos poniendo en riesgo una industria que ha costado muchísimo y que tiene un futuro enorme. Pero ¿cómo? ¿No estábamos de acuerdo en que había que desarrollar este tipo de energías alternativas? Bueno, me parece que revisaríamos también el tema de las energías renovables, si bien en el decreto, la ley nosotros adherimos, pero el decreto reglamentario también se queda corto en un montón de cuestiones que tienen que ver con cómo una heladería que se dispone a bajar su costo de la luz y está dispuesta a generar energía fotovoltaica a partir de una inversión de 40, 50 mil dólares o cosas por el estilo en materia de paneles solares, encuentre un reconocimiento de parte del Estado de una cifra en su categoría de prosumidor, como se llama ahora, yo entrego energía y consumo energía en la red, que realmente haga posible que pueda... Que sea competitivo. Que sea competitivo y que pueda realmente estar... en el tiempo saldando amortizando esa inversión. Pero me parece que la ley de semillas, ¿cómo puede ser que una provincia, un país como el nuestro todavía no tenga una ley de semillas que dé cuenta de todo lo que significan los eventos científicos, tecnológicos en materia de biotecnología aplicada a esto, bueno, en realidad... que le ponga coto a la lógica pretensión de los grandes grupos que investigan y desarrollan estos productos, pero que también preserve al productor con su propia producción de semillas y a su vez evite esta exacción realmente. ¿Cómo le da a esto el Estado Nacional y la ley? Bueno, increíblemente esa ley tiene hoy prácticamente despacho y no sale. Pero todo esto, lo que nosotros tenemos que entender es que que puede ser cuestiones que uno aborde una vez que ordenemos este verdadero desastre. Lo que yo primero voy a tener que hacer, como tantos otros, si los cordobeses así lo deciden, que uno pueda ir a la Cámara de Diputados, es saber qué va a plantear el próximo presidente. ¿Qué va a plantear en materia de revisar el perfil de la deuda, como se dice ahora? ¿Qué va a plantear respecto de quién paga el costo de esa renegociación de la deuda? ¿Qué va a plantear respecto, como decíamos recién, del sistema previsional, del sistema laboral? ¿Qué va a plantear respecto de las retenciones agropecuarias o de los impuestos en general? ¿Qué va a plantear del IVA? ¿Va a continuar con la política de exención del IVA a los alimentos? Digamos, sobre esa base es sobre la que uno después que vea concretamente el planteo puede tomar una decisión pensando siempre en Córdoba primero, en cómo abordarlo. Sí, es una campaña como rara, ¿no? Porque el actual presidente
de repente se le ocurren soluciones mágicas de pretender que bueno, que no a los aportes patronales para esto, que le baja para que las ART no se fundan, que es como que 30 días antes de las elecciones aparecen las soluciones mágicas. Y por el otro, que el monotributo suba, pero no para que entonces no tantos estén en IVA, bueno, todas esas cosas que de un día para el otro aparecen los DNU. Y por el otro lado, digo, hablando de esta polarización, ¿no? Estamos a 26 días de las elecciones y de ganar a Alberto Fernández, no sabemos quién sería su equipo económico y cuál es concretamente la propuesta económica, porque él viene y dice que en realidad es distinto a lo que fue, a pesar de que su candidata a vicepresidente sea Cristina. Bueno, ¿distinto en qué? ¿Cuál es la propuesta? Es una campaña hoy carente de propuestas, bueno, la presidencial. Yo la verdad es que me parece que la palabra, aunque parezca una palabra liviana, lo que mejor define esta elección es lo que vos has dicho, es una elección rara. Una elección rara empezando por el hecho de que unas PASO que no están hechas para eso, más allá que se pueda discutir, sí. Yo soy alguien que no estoy de acuerdo con la obligatoriedad del voto de la gente en lo que termina siendo finalmente una gran interna. ¿Por qué me tienen que obligar a mí a participar de la vida interna de un partido político si no lo quiero hacer? Pero más allá de toda esta discusión, lo cierto es que nunca se pensó que una PASO podía definir prácticamente una elección presidencial, cuando en realidad lo que define es el partido de fondo, que es el 27. Define los candidatos de cada partido. Pero fijémonos el descalabro que generó este resultado de las PASO. Descalabro que nadie se llame a engaño, se iba a generar de cualquier manera porque el acumulado de errores de un camino sin retorno que emprendió el actual gobierno nacional en materia económica, y que tuvo y tiene como protagonista a este circuito perverso de lo financiero y de la fuga de capital y de volver a retomar deuda, digamos, sin edie. Bueno, esto iba, en algún momento esa burbuja iba a estallar, pero fue esta especie de resultado y de rapto que hubo de desconfianza en el país el que lo aceleró muchísimo más. Entonces, claro, es decir, por otra parte, es muy cierto lo que vos decís. O sea, nadie discute propuestas. No. Nadie dice, salvo pinceladas que se van lanzando por allí, ¿qué planteo está haciendo? Ahora que hay que renegociar la deuda, todos sabemos. Y sí, que hay otra manera de renegociar la deuda. Es así de sencillo. Bueno, muy bien. No pero ¿de qué manera? Bueno, se verá más adelante. No me preocupa tanto que unos y otros, sobre todo quienes aparecen como el favorito en todas las encuestas, no tengan a lo mejor ya los nombres, pero me parece que algunas definiciones respecto de esta cuestión tienen que ver, porque eso calmaría los ánimos. A ver, yo rescato mucho la actitud de Alberto Fernández de haber venido, por ejemplo, a Córdoba, haberle pedido disculpas a los cordobeses. Sí. Haberse hecho cargo y una autocrítica, señores, esto que hicimos estuvo mal, esto estuvo mal. ¿Qué estuvo mal? El conflicto en campo estuvo mal. El negarle a la gendarmería una fuerza federal a Córdoba en un momento de dificultad estuvo mal. Bueno, me parece que eso baja los decibeles, pero indudablemente que el que se quema con leche ve una vaca y llora. Además, entonces mucha gente tiene temor de que vuelvan ciertas cosas en el país. Y tal vez esos temores después sean infundados con el correr del tiempo. Por eso nosotros decimos que el resultado de las PASO ha generado una situación en Córdoba que le permite a los cordobeses poner el foco también en que en esta desconfianza que tienen o mantienen todavía, a pesar de haber aflojado respecto de ciertas cuestiones que tienen que ver con el pasado, y no rotundo que también van teniendo, o no tan rotundo en Córdoba, pero esta desazón frente al fracaso de las políticas que nos han llevado a esta situación, puede encontrar en su gobernador, en Juan Schiaretti, algo que es un madero que no solamente se mantiene a flote, sino que mantiene a flote la provincia. Y esto me parece que rumbo a las PASO, rumbo al 27 de octubre, en nuestro caso va a mejorar las posibilidades de que los cordobeses, o que un número más grande de cordobeses, haga foco también de paso
de quién elige la categoría fundamental, que es la de presidente, ¿quién lo va a defender, vuelvo a decir, mejor en todas las decisiones que haya que tomar pensando en Córdoba? Bueno, nos queda menos de un minuto. Ahora volvemos a votar a la vieja usanza con la boleta. Cortamos la de presidente, sea quien sea, Del Caño, Lavagna, Macri, Fernández. Ponemos cualquiera de esas, perdón, me olvidé de Esper y me olvidé de... Bueno, pero, ponemos cualquiera de presidente y agarramos la única boleta que va a estar corta, que es la boleta de Hacemos por Córdoba. Lo único que siempre hay que tener claro, que mucha gente... ha sido inducida al error por esta cuestión de que ha tenido a lo mejor acceso a la boleta corta, a la boleta de Hacemos por Córdoba, la boleta de Juan Schiaretti, ha ido con ella al cuarto oscuro, ha tomado una boleta completa para presidente del que sea. Y el tramo de diputado lo ha puesto todo junto sin darse cuenta que eso invalida el voto. Invalida no el voto de presidente, pero sí la categoría de diputado. Por eso la necesidad de cortar. Cortar tampoco significa llevar una tijera en el bolsillo. Vos podés doblar la boleta y la cortar. Quédese tranquilo, y si se rompe un poquito el voto, tampoco se anula el voto. Y no hace falta llevar tijera. No hace falta llevar tijera. Entonces digo, este ejercicio que en definitiva no lo debiéramos hacer si tuviéramos, como lo tenemos los cordobeses, la boleta única de sufragio, que la tenemos junto con los santafesinos, ellos con algunas modalidades, algunos detalles distintos, pero finalmente boleta única de sufragio, que era lo que el gobierno nacional había prometido en su reforma política, que no la concretó nunca, dicho sea de paso, y nosotros sí la tenemos en Córdoba, no tendríamos este problema. Porque uno marcaría el casillero del presidente, marcaría el casillero de diputado distinto, y ya con eso solucionaría. Como tenemos la famosa lista sábana, que no creo que haya elemento más odiado que la lista sábana para votar, tenemos que cortar. Es lo que tenemos y hay que explicarle a la gente entonces que hay que cortar. Tenemos que cortar, así es. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y bueno, éxitos. Muchas gracias, me he sentido muy cómodo y bueno, invítame siempre, que yo voy a tratar de venir. Bueno, si Dios quiere, lo recibo ya después de haber jurado como diputado nacional por las encuestas que hoy se están moviendo. No es que uno crea tanto en las encuestas, sobre todo después de las PASO, pero digo, las nuestras por también los números que hay, fueron, digamos, no fueron muy correctas, pero fueron más correctas y sobre todo uno la incorrección la mide en función de si fueron favorables o no. Las nuestras eran por menos y resultó que en la PASO obtuvimos una cifra mayor. Bueno, muchos éxitos.